horas en la noche. Acabamos de terminar aquí el estudio en casa. Y pues quiero compartirles, Dios me dio una súper palabra. Así que los que tienen sus notificaciones de que yo ando por ahí live, conéctense. Ya saben que nunca, no va a ser tiempo perdido. Es una buena revelación. Acabamos de terminar en casa y... Bueno, como normalmente la semana pasada lo puse el jueves, pero ahorita pues recién terminamos el estudio y les quiero comentar algo padrísimo. Fíjense que Dios me dio una super palabra porque cuando estoy orando Dios me da así como que frases impactantes y me dio esta frase impactante. Dios me comentó que no es el dolor de una persona, de su pasado, la paraliza. ¿Sí? No debe de permitir que ese dolor del pasado te paralice para las bendiciones futuras. Y entonces es algo así como que cuando nosotros tenemos una tragedia, una crisis, una situación difícil en el pasado, entonces si nosotros no aprendemos a... Y déjenme poner aquí el timer. Si no aprendemos a manejar ese dolor como nosotros necesitamos que se maneje, lo que va a pasar es que ese dolor, esa tragedia, ese trauma nos va a paralizar, ¿sí? Entonces lo que Dios me decía es que el dolor de nuestro pasado, no permitamos que el dolor de nuestro pasado nos frene de la bendición que Dios tiene para el futuro. Y cuando hablamos de la bendición que Dios tiene para el futuro, pues estamos hablando de una bendición que incluye el llamado de cada persona. Entonces, por ejemplo, fíjense, si vemos la vida de José, ¿no? Imagínate la vida de José cuando sus hermanos lo atrapan, lo venden, primero lo meten ahí en el pozo y luego lo venden de esclavo, ¿no? Una vez que como que se arrepienten y lo venden de esclavo. Entonces, ese dolor que él pudo haber sufrido de que, bueno, tus propios hermanos, no sé quiénes tengan hermanos por ahí, y no sé esta palabra cómo te pueda bendecir, pero tanto pueden ser hermanos físicos como hermanos o lo que sea, pero me refiero a un dolor fuerte que José pasó. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo metieron en un pozo primero y luego lo venden. Sin embargo, después de eso, obviamente él acaba en la casa de Potifar, ¿no? Y estando ahí, pues bueno, otra vez le vuelve a suceder que lo acusan falsamente y lo meten a la cárcel, ¿no? Y estando en la cárcel, obviamente, pues ustedes que conocen la historia, encuentra una persona que hace amistad con él y le dice, cuando tú salgas de aquí, acuérdate de mí. ¿Y qué sucede? Que José le contaba los sueños y no se acuerda de él, ¿no? Entonces, el dolor de José pudo haberlo paralizado, pudo haber él dicho, pues con todo lo que me ha sucedido ya aquí en la cárcel, yo ya me doy por vencido, mi vida no va a tener un propósito y aquí me voy a quedar. Mas, sin embargo, él supo manejar su dolor con Dios y siguió hacia adelante hasta que nuevamente, ¿verdad? Después viene otra oportunidad y sí, al él estar revelando su don, su llamado, sus sueños, ¿verdad? El mismo talento que Dios le dio que lo metió en un problema. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar, el enemigo sabe que hay un propósito y un plan para cada persona que está viendo esta prédica, esta cápsula. Y entonces lo que sucede es que el enemigo nos ve y él sabe que... déjame poner aquí que no se nos vaya, que hay un llamado y entonces él mismo está tratando de paralizarnos con dolor. Por eso José pasó por esas situaciones, porque el enemigo sabe que si nosotros no tratamos, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude con las experiencias del pasado, el dolor del pasado ¿verdad? No bien manejado, nos va a poner en un lugar de cautiverio, ¿sí? Entonces, José no lo permitió. Él siguió adelante, él siguió soñando, siguió compartiendo lo que Dios le había dado y ese don lo hizo que otra vez lo posicionara en un lugar de que pudo salir y no solamente salir, sino seguir escalando hasta ser el segundo de a bordo en Egipto, ¿no? Y entonces
José comprendía que cuando tú tienes un dolor, ¿verdad? No te puedes quedar en ese dolor. Tienes que seguir intentando y sabiendo que el llamado que hay en tu vida, las promesas, los sueños que han habido acerca de ti, que Dios ha dado a tu vida, no se pueden quedar en un momento de dolor. Tú tienes que seguir adelante. Y fue lo que hizo José. Él cambió su dolor y supo que su llamado era bendecir a Israel. Y sabemos que bendijo a Israel porque cuando Israel hubo la sequía, no había comida, ¿verdad? Ahí estuvo José posicionado, listo para bendecir. De igual manera, pues vemos también en el caso de David, ¿verdad? Aquí vemos en la palabra de Dios, en David, en segunda de Samuel, ¿no? Es muy interesante cómo en segunda de Samuel capítulo 12, igualmente, pues David mete la patota, ¿verdad? Empieza a fijar en Betsadia y en la esposa de Urías, y ¿qué es lo que sucede? Pues se acuesta con ella y la embaraza, ¿no? Y no solamente eso, sino que manda a matar a Urías. Entonces, esa tragedia que le pasa a David, ¿verdad? De que queda ella embarazada y está sintiendo muy fuerte que ese niño no va a vivir. Él está orando, ayunando, pidiéndole a Dios que el niño pues no se muera, el hijo de él, su primer hijo, que no muera. Mas sin embargo, pues muere, ¿no? Y David lo toma, como dice la palabra en 2 de Samuel, en los versículos 16 y 24, lo toma como una respuesta de Dios a un juicio. Mas sin embargo, ¿sabes qué? Que David no se quedó con ese dolor de que, perdí mi hijo, falleció, ya no está bien. Y ahí no se quedó en ese dolor, como tampoco José se quedó en ese dolor de pobre de mí, aquí estoy en el pozo, me vendieron de esclavo, oh, qué tragedia. No se quedan en ese dolor, sino que David, despuesito de que muere el bebé, inmediatamente su llamado, así como el de José, que enfocó su dolor en bendición y salió adelante, permitió que Dios sanara su dolor y entendió su llamado era bendecir. Igualmente David, en ese momento que acaba de fallecer su niño, empieza a confortar a Betsaida, ¿no? A Bathsheba en inglés. Y entonces él la conforta, y al confortarla, de ahí viene el rey Salomón, viene una bendición el rey Salomón, una bendición para todos los que, pues es una bendición para todos los de Israel, ¿no? Uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ese dolor que en ese momento pudo haber sido un cautiverio, una paralización, como les decía hoy yo en el estudio de aquí, de que estuvimos en casa, les decía, cuando está ese dolor en tu vida te paraliza, pero si tú lo sabes lidiar, cambias tu dolor, tu tragedia, y lo mueves a tu bendición. Por eso Dios me decía, el dolor del pasado no bien manejado va a suceder. Hola Carlitos, el dolor de tu pasado si tú no lo manejas bien, te va a frenar y no te va a permitir recibir la bendición que tienes enfrente. Por eso José no lo permitió, David no lo permitió, ¿verdad? Esos dolores. Y lo mismo el profeta Elías, cuando Jezabel lo está persiguiendo y ya no aguanta, él se tiene que ir a esconder, según vemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, se tiene que ir a esconder, ¿no? Y él ya no aguantaba esa persecución, y ahí en esa crisis existencial, en esa opresión, de verdad, que muchos de nosotros podemos estar pasando en estos momentos, él de todas formas decide escuchar de Dios. Y el haber escuchado de Dios y permitir que Dios lo bendijera, lo levantara, le alimentara ahí, en ese lugar donde él estaba escondido. En inglés se dice the wilderness, no sé cómo se diga en español. En este lugar donde él sigue permitiendo que Dios lo sana, ¿verdad? Él puede después posicionarse en un momento de bendecir a Eliseo, ¿sí? Entonces, y al poder bendecir a Eliseo, nosotros sabemos que fue que lo pudo discipular para lo que Eliseo después iba a seguir logrando. Así como dice la palabra que Elías hizo milagros, pero Eliseo los hizo mayores. Entonces, en la vida de muchos de ustedes y de muchos de nosotros, cuando nosotros tenemos ese dolor del pasado, algún rechazo, no sé, ofensas, rechazo,
no sé qué tanta cosa podamos tener en nuestro corazón donde viene la lastimadura y nosotros en vez de permitir que el Espíritu Santo sane esa lastimadura, si nos quedamos ahí en el dolor, nosotros no vamos a poder ver la bendición que está al frente, la bendición que tenemos adelante. Entonces la idea es, uno de los principios para salir del dolor es enfocarnos no en nosotros, así como José supo y se enfocó en la bendición que Dios tenía para él, en el llamado, porque la bendición que tienes enfrente de ti es parte de tu llamado, parte de lo cual tú estás en esta tierra, ¿sí? Entonces, cuando tú estás nada más cautivo en una situación que te pasó dolorosa, tú frenas tu bendición y tu llamado es parte de esa bendición, pero José lo entendió, salió de ese dolor, no se quedó en el pobre de mí, aquí estoy, fui esclavo, estoy en este pozo, nadie me ayudó aquí en la cárcel. No, él no se quedó en el yo, nada que ver de este dolor, sino que puso su mirada hacia la bendición y pudo bendecir a Israel cuando estuvo el tiempo de sequía. Entonces igualmente David no se quedó, no puede ser, ya murió mi hijo, ¿verdad? En ese momento David, dice la palabra, que volteó y bendijo a Betsabé, y al bendecirla nace, ¿verdad?, el rey Salomón. Igualmente Elías, en vez de estar pensando, pobre de mí, aquí estoy perseguido, me van a matar, Jezabel me quiere muerto, él se voltea y dice, ¿a quién bendigo? A Eliseo. Lo voy a bendecir, ¿sí? Y a través de ese llamado de poder bendecirnos y no quedarnos en el momento del dolor, ahí nosotros no solamente nos posicionamos en un lugar donde empezamos a recibir las bendiciones, sino también empezamos a ayudar a otros a poder seguir su bendición. En el momento que José nos bendice al pueblo de Israel, ¿verdad? Él es la fuente de que podían ir ahí a buscar la comida. Igualmente David, teniendo al rey Salomón, ¿verdad?, el hombre más rico, pues fue increíble de que voltean y ven, aquí bendigo, no me quedo en este hoyo, porque hay un llamado y una bendición en mi vida que es poder tocar a otras personas, bendecirlas, ayudarlas a que sean de bendición, porque si yo nada más me enfoco en mí y en lo que me pasó, nos quedamos en un lugar de depresión. Fíjense que la depresión, Dios me mostraba, la depresión y la ansiedad es el estar permitiendo que el enemigo esté utilizando las heridas del pasado para estarnos diciendo, tu vida no hay propósito, tu vida aquí se queda. Y por eso la gente se deprime, porque nada más están pensando en ellos, es que ya no vas a poder, y es el tú, y el tú, y el tú, y yo no voy a poder, y yo ya no voy a poder, y mira lo que me pasó. Esa es la depresión. Pero cuando tú en ese momento dices, Espíritu Santo, sana mi dolor, y te volteas y dices, ¿a quién bendigo? ¿Cómo le hago? En este momento, ¿a quién puedo ir a ayudar? ¿En dónde toco la puerta? ¿A quién le doy ride si tengo coche? ¿A quién invito a comer si tengo un poco de comida? Y te empiezas a enfocar en ser de bendición. En ese momento el Espíritu Santo comienza a utilizarte y ya no permites que te quedaste paralizado en el tiempo de lo que te sucedió. Por eso Dios me decía que el sufrimiento no bien manejado te paraliza para la bendición que tienes en el futuro, ¿no? En inglés se dice, the pain of the past cannot hold me from the blessing of the future. O sea, el dolor del pasado no puede, si yo no le permito, no va a poder frenarme de la bendición, pero si yo lo permito, sí me va a frenar, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante, porque es exactamente lo que el Maestro de Maestros, Cristo Jesús, hizo, ¿verdad? Él con su dolor, imagínense, súper rechazado, súper abandonado, súper criticado. O sea, lo tiraban de locos, mas sin embargo, Jesús en ese momento, todo su dolor, no estaba pensando en él de, oh, pobre de mí, me están arrancando la carne, pobre de mí, todo lo que sufrí, se burlan de mí, sino que él se agarra, se voltea y estando en la cruz, está pensando
en nosotros, está pensando en todo el que está escuchando este video, está pensando cómo bendigo, porque ahí está el llamado. El llamado de Jesús fue venirnos a bendecir, a darnos vida eterna, a darnos salvación. Así entonces es el maestro de maestros mostrándonos cómo nosotros en nuestra vida podemos quedarnos en el hoyo si nada más estamos enfocados en lo que nos pasó, en la tragedia, en el dolor. Y el Espíritu Santo nos está diciendo en esta tarde o en esta noche, no nos quedemos ahí. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Invitamos a que el Espíritu Santo sane las heridas, y lo que nosotros tenemos que hacer es empezar, ¿sí? Porque es una dinámica de espíritu pues para eso también nos dio cerebro, ¿no? Entonces dejas que el Espíritu Santo sane tu herida, pero tú con tu mente y con tus fuerzas dices, yo aquí en el hoyo no me quedo. En este momento, ¿a quién bendigo? ¿Sí? Y te mueves hacia adelante. El Espíritu Santo va a estar sanando tus heridas en la forma que tú estás enfocado y a propósito pensando, voy a ser de bendición. ¿Quién necesita mi bendición? ¿Y sabes qué? ¿Quién sabe que sabes la persona que sabe que si te lastima y te quedas en el hoyo y ya no volteas y eres de bendición? Es el enemigo. Por eso es el mismo patrón, y por eso todo el tiempo, todo hombre y mujer que fue usado en la palabra de Dios en la Biblia tuvo que pasar por un tiempo donde el enemigo los quiso paralizar, ¿verdad? Pero no pudo. Los quiso derrotar, los quiso destruir, pero no pudo. Entonces, tú que estás escuchando Facebook, y si lo escuchas mañana o después, tienes que saber que hay áreas que el diablo ya tomó de tu vida para lastimarte. Todas las personas que estamos en el Señor hemos sido dardos, ¿verdad? Hemos sido blanco de dardos del diablo, pero es tú. Y tú únicamente eres la única persona que te paralizas. El enemigo no te puede paralizar. Eres tú solamente diciendo, me quedo en el hoyo y me olvido de mi futuro, o me pongo a orar que el Espíritu Santo me sane, y al final de ahorita vamos a hacer una oración, y me enfoco a poder empezar a bendecir. Siempre habrá a quien bendigas. Siempre a tu lado va a haber algo que puedes hacer para bendecir, ya sea, como te digo, si tienes un auto, dale ride a alguien, lávale el carro a alguien, o sea, tantas cosas. Pregúntale a Dios cómo puedes empezar a ser de bendición, porque lo que Dios quiere es que nosotros, al no estar paralizados en el dolor, empecemos a caminar en el llamado. ¿Para qué? Para empezar a ser de bendición para otros, para poder evangelizar, para poder hablar de Cristo, para que la gente que se está yendo al infierno, con tu palabra, con tus acciones, con tu ánimo, con todo lo que tú tienes a ti que Dios ya te ha dado, los bendigas, y entonces ellos puedan escuchar de Cristo, y tu vida pueda ser aquel utensilio en las manos de Dios para que la gente no se vaya al infierno. Entonces yo te animo, no estés pensando en lo que sufriste, en lo que pasaste. Eso no te va a ayudar a nada más que a que te quedes paralizado. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que toda la persona que escuche este mensaje, y los que están viendo este mensaje como Carlitos, y con los que lo van a ver mañana y al rato, yo le pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo empiece con su aceite a empezar a sanar las heridas. Que el Espíritu Santo te ayude a no estar piense y piense y piense de todo aquello que sufriste, de todo aquello, el rechazo, el por qué no tienes en dónde naciste, el trabajo que querías y no tuviste. No pienses en eso. Enfócate en que Dios sane tu pasado, sane tu dolor, y muévelo, y empieza a preguntarle a Dios, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Siempre va a haber cosas, porque la misma palabra dice que ya hay caminos que Dios puso para que nosotros caminemos para bendecir a otras personas, ¿ok? Así que yo le pido, Espíritu Santo, yo te pido que sanes, Señor, todas las heridas. Todo el tiempo vamos a ser lastimados, todo el tiempo. El diablo todo el tiempo está mandando dardos. Eso nunca va a acabar. Pero lo que es diferente es ¿cómo voy a tomar los dardos que viene el enemigo hacia mi vida? Me voy a agarrar de la palabra de oración. Espíritu Santo, ven,
tócame, sáname, pon tu colirio, no me permitas, Señor, estar pensando en lo negativo. Ayúdame, Señor, a pensar en lo positivo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros pensemos en todo lo que es de buen reporte, en todo lo que es admirable, en todo aquello que es bueno, de buen reporte. Entonces, yo te invito, no te quedes en el circulito de, ay, todo lo que me pasó y que no te va a traer nada bueno. Voltea, pídele a Dios que sane tus heridas, porque Dios tiene grandes cosas que ha preparado para ti, y yo me voy a quedar con el ojo cuadrado de ver cómo Dios va a utilizar tu vida, porque en estos tiempos Dios está utilizando en incrementos súper grandes la vida de todos los cristianos. Así que no te quedes con tu dolor, pídele al Espíritu Santo que te siga sanando, empieza a preguntar en dónde puedes tú ser de bendición. Les amo, les mando un beso y bueno, la próxima semana voy a poner un estudio, está increíble, que es como que la segunda parte de qué sucede con nuestras heridas. ¿Ok? Así que no te lo pierdas. Espero que sea más o menos igual el miércoles o si no el jueves. A ver cómo, ahí vamos ahorita. Ahorita lo hice después del estudio bíblico, pero a veces se queda gente aquí en casa después del estudio y pues ya lo tengo que hacer hasta el jueves porque si no es muy noche. Dios los bendiga, los quiero mucho y no se pierdan desde la próxima semana. Por ahí lo anuncio en el Facebook, en la página de los cristianos. Bye bye.